Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, y hoy queremos estudiar el versículo 9. La mujer de Tecoa dijo al rey: «Oh rey, mi señor, caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre la culpa. El rey y su trono quedan sin mancha». Queridos amigos, esta es la frase, ¿se acuerdan? Ante la situación, vamos a mirar un poco el contexto bíblico en que nos encontramos, en que esta mujer de Tecoa viene a presentar, a hacer un teatro, Joab, o Ecabaité, la forma como despertarle, esa era la palabra que utilizamos. Porque o que no lleva oye Sambotugina ante una realidad tan campante, una realidad, oye, ella veite, imagina por todas partes, todo el pueblo, oye, ella cuama, pero la rey, ne irán este bebé, oye, ella cuá. Entonces el contexto bíblico, primero, queridos amigos, dentro de nuestra narración nos encontramos en el centro de la estrategia, ¿verdad?, de Joab. Porque Joab tiene estrategia, es una mentira, entre comillas, vamos a decirle, es una ficción que está haciendo un teatro. O ha presentado Pepe como viuda, que hace, que pega, que amó, que mocoño de cola y membú, que me tenía yucas y cuaya, cuando al pueblo lleve otro, lleve que todas las cuaya, yucas, yo ya pues aguayo de justicia. Pero, como es una madre, entonces imagínense, vamos no me iba a tener la membú, a lo otro yucas la membú, ahí ponda yo ya pues aguayo y chupé la justicia. Pero como madre absolutamente no quiere eso. Entonces viene y le presenta al rey. Y este es entonces el centro, ¿verdad?, de la estrategia de Joab, o Erugina, Yashamimba Eva. La mujer entonces de Tecoa, ¿qué es lo que va a hacer, queridos amigos, en este caso? Presenta este caso ficticio que refleja el drama real de David, porque esto también refleja la realidad de David. David se encontraba en esta situación. Porque el primero era que el mismo Amnón, ¿verdad?, que le había violado a su hija Tamar. Es decir, aquí estamos en un conflicto familiar muy fuerte. Hago Angatu la Itaira hoy, ¿verdad?, que es Absalón o Yucacala y mi hermano Amnón. Imagínense. Y nunca había dado todavía él justicia tanto para Tamar, y ahora también no había dado todavía justicia para Absalón, ¿verdad?, o mejor dicho, para Amnón, porque Absalón también quedó con esta gran falta y esta gran culpa ante la sociedad, ante la familia, ante su familia, ante el rey, etc. Entonces, aquí esta mujer lo que hace es, queridos amigos, asumir voluntariamente la culpa para liberar al rey de toda responsabilidad jurídica y moral. Entonces el texto lo que está haciendo es jugar con la noción de traslado de culpa. Traslado de culpa. Traslado de culpa. Y aquí dice, ¿verdad? Avon, iniquidad que pesa y contamina. Avon. Avon quiere decir esa iniquidad, ese pecado que pesa. Douwa, pues lleva Shereje, porque siempre me llama a la conciencia, para la Avon, una iniquidad, un pecado que pesa y que contamina, ¿verdad?, mi forma de pensar y mi forma también de actuar. Ahora, para declarar la inmunidad del trono real, anticipando una decisión misericordiosa, entonces nos hace pensar y nos hace llevar a este avón, a este pecado que pesa y que nos contamina. El rey, queridos amigos, aquí aparece como juez supremo, porque la mujer le está poniendo al frente, ¿verdad? Había de la causa. Hay también de caray, juella es de caray rey, en dumia es a mí, vale que tú allá por mí hazme justicia. Me mandó Abba, ya Emma que hoy lleva el rey, siempre se sentaba a la entrada de la puerta de la ciudad, una sola puerta, una puerta enorme por donde entraban todos. Y entonces el rey por eso se ponía ahí, en la puerta, en la esquina. Es interesante visitando estos lugares de Israel, una de las antiguas del tiempo. Imagínense, de los israelitas, justamente, queridos amigos, encontramos una ciudad en la que encontramos así,
con la arqueología. ¿Y dónde estaba el lugar, el trono del rey, donde se sentaba? A la puerta de la ciudad, Peoiquecueo, en la puerta grande. Amarao vea, hay gato anguaya, oye mongueta con la gente, a la gente anguaya, oye, lleva la justicia. Dame justicia, lleva, dame justicia, por favor. Y esta es la costumbre, ¿verdad? Esta era la forma, queridos amigos, cómo se juzgaba. Cuando ya está papeleo, ya que pea, que amo, que intermediario, que abogado, que pea, a la jueve. A ver, yo guapa llegar y vender en voy para morir, que esto, aquello, de por ahí la justicia. Además, entonces, a ver, el rey hoy, oye, moive, o guapo, o que me hoy que cuevo ve gente, entonces, o guarullo, ve, bebé, o moñemongueta, y ve, o hendullo, ve, hoy cuá baitea, hoy cuá la guaraní, hoy cuá la castellano, hoy cuá baitea. O pese mate que tú te la ojendu las avisar. Va ese donde yo te endu, arendu, otro yururu vive allí, sino que escuchar, ¿verdad? Verdaderamente el pueblo apeana cuña de jay cuana, y entonces, el juez, en este caso el rey David, estamos hablando de él también se siente herido. ¿Por qué? Porque es su caso, bueno, atrapado entre la justicia retributiva y la compasión también que nos tiene que restaurar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 14 siempre y nuestro contexto bíblico del versículo 9. En el contexto histórico, queridos amigos, encontramos este relato que se sitúa siempre dentro de esta monarquía de David, Yañemoguetá de David. Estamos entonces en el siglo X antes de Cristo. El rey siempre es el garante oficial del orden dentro de la ejecutiva, la rey ejecutivo. Bueno, el rey en ese momento, la monarquía de por sí, tenía el ejecutivo, el judicial y el parlamentario, ya es el legislativo. Pero la rey tenía los tres poderes, ¿verdad? Y entonces, aquí, queridos amigos, dentro de esta monarquía unida de las 12 tribus, el rey era el garante de este orden también, en este caso judicial, porque justicia hoy no llevo cuñacaraí y caso. Cualquier fallo injusto podía manchar el trono, es decir, el quisé, asiento de la autoridad establecida, vaya el hebreo, el asiento, el lugar, la silla, el trono, el quisé, vaya el hebreo, quisé. A ver, dice, aquí está toda la autoridad, pero se vería manchada. Queridos amigos, qué interesante. Aquí hay mucha conciencia, ¿verdad? Por lo menos como nos muestra la Biblia. La Biblia siempre nos muestra la conciencia de la gente, del pueblo. Ya lee la Biblia. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer justicia? Quise quiere decir eso, queridos amigos. Mucha conciencia. Estoy sentado en el trono para hacer verdaderamente justicia. Entonces, al contrario, en vez de que la ñamoy, entonces, quien te haga justicia verdaderamente, el quise. Entonces, queridos amigos, es el asiento de una autoridad, pero responsable, establecida, porque saben y tienen una confianza total y saben que va a hacer justicia. A ver, hay un montón de canapé, un montón de cama, vamos a saber mesa árida, bebé mesa, porque entonces, queridos amigos, esto comprometía nada más y nada menos que la legitimidad dinástica, es decir, si vamos a seguir o no vamos a seguir, porque respondemos o no respondemos
a lo que Dios quiere de nosotros. Y es Dios el que nos va a juzgar, ¿verdad? Y entonces esto da la legitimidad dinástica. Se pone en peligro si es que uno juzga mal, queridos amigos, enseguida, no, pegando y coi, pegamos enseguida. ¿Por qué? Y porque doikoi, no hace justicia. Apea con entero que te haya esa cua, apea con yanda porque te veo pecha. Handika tu intendente porque ya con otras leyes y otras cosas que van a hacer, pero antes era más sencillo, era porque era un pueblo mucho más pequeño, porque lo había 2.000, 3.000 personas, oye, voy a te paz y ve, oye, mongue te paz y ve, a ver, cuándo y cuándo diga tú y la presión continua, añamos seco, a ver. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es diferente. Ahora somos millones, ¿verdad? AP millones, peárela, entonces, hasebema, ¿verdad? Hay otro orden, otra manera de actuar. Pero los principios y los valores bíblicos, queridos amigos, tienen que ser los principios que tienen que primar entre nosotros. Es decir, el juez tiene que ser juez, verdaderamente. Yo digo, juez vendido, ya como el refere vendido y ya guayna, ¿verdad? Entonces, aquí nos hace entender que esta mujer está de cierta manera protegiendo la figura real, pero separando la decisión judicial de la culpa personal. Un recuerdo que ella está haciendo, ¿verdad?, de la situación que estaba viviendo. Pero desde aquí es que esta mujer, ¿verdad?, utilizando este recurso muy importante porque viene y se presenta, a pesar de que sea ficticio todo, ¿verdad?, este recurso retórico que es típico del antiguo Oriente, ¿verdad?, es típico esta forma de presentar. Pero quiere también, de cierta manera, salvar la sacralidad del poder. Porque esta persona que está aquí, ellos no lo consideran simplemente una persona, tanto de los mortales, sino que justamente le dan un poder también sagrado. Quiere decir que Dios también te ha dado esa cualidad y esa capacidad para regir a tu pueblo. Es la sacralidad del poder real, entonces. Por eso históricamente este pasaje refleja la tensión entre la ley tribal, que era la venganza de sangre, y la centralización del derecho en la figura del rey. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Lo que está queriendo hacer el rey entonces es superar esa venganza de sangre. A ver, entonces diga tú, yo capaz, ya un huepo tipá, que pea que amaba, yo ya pipa, ¿verdad? Sino que tiene que ser un rey justo, ¿verdad? Porque si no hacemos justicia, queridos amigos, nosotros mismos como jueces, entre comillas, en vez de ser jueces, estamos provocando más guerra en el interior de la comunidad. Cuando yo soy parcial, ciertamente que estoy produciendo una guerra campal, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque entonces de ahora vamos a tener que luchar y hacer justicia por manos propias. Se dan cuenta que es demasiado importante la figura del juez. Desde un contexto cultural, antropológico, nos damos cuenta que la culpa no era solo moral, sino que en un sentido ontológico. La palabra avon, ¿verdad?, cae sobre alguien y afecta a su linaje, porque es una culpa, es una pena, es un pecado. Y entonces esta mujer lo que está haciendo es invocar la lógica del clan sobre la casa de mi padre, asumiendo, ¿verdad?, la responsabilidad colectiva para desactivar toda violencia. Es decir, yo asumo. Shañemo y vejenda hueva lleva por no que cola iba y vea ñande abutebe para que no haya violencia. El famoso Goel Hadam, ¿verdad? El Goel Hadam quería decir justamente, queridos amigos, ese peso, ¿verdad?, que tiene el rey, el Abom, y que buscaría simplemente, tribalmente hablando, una venganza de sangre. Adán, entonces, quiere decir el hombre, ¿verdad? Y el Goel es el que rescata. Goel, Hadán quiere decir el que se va y que ya yucabe goaye, bañandeña moita, con las manos propias. Japean ojina la cocuña cara ahí, entonces, y no, que recaiga nomás sobre mí. Senda hipotay abe tu, da hipotay ñona y no. Lo que yo quiero es simplemente justicia. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés
abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 9, que nos dice directamente: entonces la mujer de Tecoa dijo al rey: oh rey, mi señor, caiga sobre mí y sobre mi casa la culpa de mi padre, caiga sobre mí. El rey y su trono quedan sin mancha. Entonces, queridos amigos, lo que está diciendo aquí esta mujer, ya habíamos dicho, que era la de buscar la justicia verdaderamente. Venganza. Querido rey, ayer donde venganza. Avon Haddán. O si no, Goel, que era el vengador, ¿verdad? El Goel Haddán. La venganza de sangre. Porque fíjense que esta señora viene y le cuenta el caso al rey, que son sus dos hijos. Un hermano le mató al otro, ¿verdad? Y entonces, y los dos son sus hijos. Y ahora el pueblo le dice a la señora: ahora ya pota de guanacuña caraero, ya potan de justicia. Los otros yucalan de me. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta, queridos amigos, aquí la situación? Y ese sería el Goel Haddam, es decir, la venganza de sangre. Oyuka abuela y hermano, pero otra oyuka ya pondé en la señora, lo ya potan de la justicia. Y claro, como es su hija, su hijo, entonces esta señora, ¿qué va a hacer? Si me voy a ir o baila ya pota. Lo que quiero es, ¿se acuerdan, queridos amigos? Era la restauración. Lo que quiero es que este hijo se restaure. No quiero que lo maten, sino que quiero que se restaure. Con algo ya de la ya topoco veían de corazón, veían de apitu uña, lleva veían de había de comi, yan de cárcel, cuera tacumbo emboscado mía. Hago en lugar, ¿verdad? De que sean lugares de restablecer, restituir al hombre. Y vas a ver, o se va y vive. Entonces, queridos amigos, no es fácil. Yo sé que no es fácil. Seguramente que no tenemos todos los elementos necesarios, pero muchas veces es porque nos falta también una voluntad política verdadera. Pero la verdadera voluntad política, queridos amigos, pea coawina. Coawina verdaderamente la ñaña convertino. Allí cuando mandi va la ñaña va apoyina mandi va la ñaña coñaina. Ñandera pichandi, ñandei shagua. Alleva, es decir, con la humanidad, con el hombre, con la persona. Recuérdate de que es tu propia carne, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Tenemos algunas palabras claves por eso. El primero es el término avón, que ya hemos dicho varias veces, ¿verdad? El avón no designa solamente ese pecado puntual que yo pude haber cometido, sino una iniquidad que trae ya, queridos amigos, consecuencias acumulativas. Es decir, la pecado con el resultado de ahí nomás, en este momento y listo. No. Si yo cometí una infidelidad, ese matrimonio, soy infiel. Entonces, no es, queridos amigos, que yo, pum, aventé y listo, y terminó ahí, y fue un así desliz, y ahí ya la gente. No. Quiere decir que peaña ya es como, imagina, acumulativo, hasta que después llega, ¿verdad?, al pecado grave, ¿entienden? Al pecado grave. ¿Por qué? Porque es como acumulativo, queridos amigos. Ñande oibe, ñaneñi ae, peña ñaña mindu uina ya esa ina peña na putu uña muy gay ya hoina ba ebala ya ipota, ba ebala ya ipota, ba ebala ya use allá. Y ahí está el problema. Pero ahí dice la avón. No es un pecado de ese momento puntual, de ese momento, ahí nomás, no, sino que es algo acumulativo. Entonces, la palabra deriva, queridos amigos, de el verbo avá, y avá quiere decir torcer, desviar. Quiere decir que pese a cama hoy lleva, está ya desviada, está corrupta. Yandema hoy. Entonces, apego para
todos los niveles. A niña pensar solamente, yo acabo de decir, soy infidelidad o lo que sea en el matrimonio, mía, peña ne acabe maoilla, le cogina, ese niña acumula ya vaina, hoy cobe. Y también eso en todos los niveles. En los niveles de la economía, ya de mondata oina, ya de yaputa oina, ya sobrefacturata oina, pea, ya huele coma, ya peña ne acabe, ya acumula ya oina, ya calcula hoy. Ya guapo ya calcula y ahí ya la gente lleva. Apea la opella ya puta en allá ya puedo ir, apea y se la avon, el pecado acumulado, el pecado hecho en proceso para llegar después a ese punto. La mujer entonces se ofrece aquí como portadora sustituta de esa carga, liberando al rey de la contaminación jurídica. Es decir, yo lo que no quiero aquí es el haddán, no quiero sangre. No quiero entonces justicia de esa manera. El texto entonces introduce una figura protovicaria. Alguien asume la culpa para preservar la justicia y permitir la misericordia sin destruir el orden legal. Sin destruir el orden legal, ¿cómo yo voy a ser misericordioso? Porque ya de conseguida, ya pensaba Hammurabi, era ojo por ojo, diente por diente. Apenas el haddam. Dere yuca peave, entonces ya hasta ro yuca inde pea. A uno de año, porque pea yuca uno, entonces yucata uno. Y esta señora dice, no, yo quiero restitución. Quiero que se salve verdaderamente, pero que cambie, que se convierta, ¿entiendes? Y aquí está, queridos amigos, el gran dilema. Pero es interesantísimo, ¿verdad?, cómo se nos presenta. Hay la otra palabra que ya hemos dicho, el famoso quise, ¿verdad? Quise, que quiere decir el trono, la silla ahí donde estamos para gobernar, para dar justicia. Es más que un asiento físico, que una silla para sentarse, sino que representa la misma estabilidad del reino. El que está sentado sobre el trono, como decimos nosotros, ¿verdad? Y que le tiene que dar continuidad a la alianza, al pacto. Porque ñandé con ñandé pecha, y por lo menos la gente pecha, ella lleva después nomás en el momento a ver otros elementos también priman, que plata, que pea, que amor, que yo voto, que esto, que aquello. Pero en realidad, cuando si la gente se da cuenta y dice, no, esto no puede ser, este no está embromando, este no está jodiendo, este no está robando, este lo que está haciendo solamente sube al poder para hacer sus fechorías, ¿entiendes? La gente oye esa cosa, y entonces, ¿qué pasa? Ahí está. Entonces dice, no, aquí no puede haber una continuidad. A este mañana mismo lo tenemos que rajar de aquí, volar de aquí. Claro, aquí eran sociedades pequeñas, ¿verdad? Entonces podían hacer eso. Pero evidentemente, queridos amigos, que lo esencial y lo fundamental es lo que tiene que quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Al declarar el rey y su trono quedan sin mancha de esta manera. Es decir, yo no quiero la sangre y la venganza, sino que quiero misericordia. No debilita tampoco la autoridad por el hecho de perdonar y dar la posibilidad. Al revés, yo diría, le fortalece mucho más, porque es capaz de saber regir y hacer que las cosas cambien. Porque, y fácil te dirá, no, hay montaña ya araña, ya yucapá con algo, lo que sea. No. Sino que aquí lo que hay que hacer es porque, o si no, ese mal continúa, queridos amigos. Continúa. Y al final, como se suele decir, el remedio es peor que la misma enfermedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Ñande Yara, Ñe TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp Ñande Yara
Ñeet TV, comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. El capítulo del día de hoy es el capítulo 14, con este versículo 9. El versículo 9 nos dice: la mujer de Tecoa dijo al rey: Majestad, mi familia y yo cargaremos con toda la culpa, pero el rey y su trono serán inocentes. Es decir, aninte yucacate, ella puede justicia retributiva, ojo por ojo, diente por diente, lo que sea, sino que se la hipotave en misericordia. Allá te se hace cargo, yo voy a cargar todo ese dolor y esa pena, pero vamos a buscar misericordia para que este muchacho que le mató a su hermano, que es mi hijo, entonces se pueda restituir. Ya esa huella, la pepe yucaba la semebúnico, iba y vengo la ponja de la misma enfermedad. Allá. El autor sagrado tiene una capacidad, ¿verdad?, impresionante, queridos amigos, aquí en explicarnos, ¿verdad?, lo que significa la culpa, el pecado, el avón, decíamos que es algo acumulativo, pero sin embargo que nosotros podemos tener esa redención de parte de Dios. Pero abuela ya pueden calcular, ya convertían, porque después de la conversión, pues yo que no cambiamos, allá continúa hasta siempre corrupto, ya demanda que esto es aquello. ¿Por qué? Porque algo ya acumulado, ya acumula, y al final salimos pensando ya de esa manera. Miremos un poco las cosas interesantes que nos enseña este versículo. En primer lugar, nos enseña que la culpa, ¿verdad?, queridos amigos, y esto del trono, el quisé también, todo esto nos enseña que la justicia y la misericordia verdadera, autoridad, sabe integrar sin anular uno al otro. El verdadero líder, ¿verdad?, sabe unir entre la justicia y la misericordia. La primera enseñanza entre este año de Yahecán, a ver cómo vamos a hacer para que justicia y misericordia puedan caminar juntos, los dos juntos. De ahí entonces el Goel Hadam, es decir, la venganza de sangre. Después una segunda enseñanza es que la responsabilidad asumida, es decir, la mujer enseña que asumir consecuencias puede salvar vidas. Era asumir su responsabilidad como papá y como juez, como rey. Además, él tiene todos los poderes, ¿verdad? El de legislar, el de dar justicia y el de regir, de ponerlo en práctica, el ejecutivo, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, es muy importante. Esta mujer nos está enseñando que tiene que existir una responsabilidad asumida. Sí, el que está al frente, sea el que sea el tendotá y ahí donde esté. La no asumíamos la irresponsabilidad, si yo que fuera, doy como ahí va eve, dayamo ahí moove, sino que simplemente vamos a ir siempre en el pozo. Entonces estaremos peor. ¿Por qué? Y porque justamente el que rige en este caso es David, que tiene que ser juez, tiene que ser el legislador y tiene que ser el ejecutivo, queridos amigos. ¿Se dan cuenta? Que si no lo hace, entonces andamos a la deriva, a la Bartola, daipori, va a ver, entonces capturado ya po. Y eso es lo que nos falta, ¿verdad? Porque ahí va entonces cuando no hay, yo recuerdo entre los animales explicaban eso, el famoso el alfa, que decía el alfa es aquel que al entrarlo en un grupo ya es luego el líder nato, ¿ves? El alfa, ¿verdad? El líder nato. Si nosotros, queridos amigos, no tenemos un líder dentro de nuestra organización que valga la pena, que pise fuerte, pero por su honestidad, ¿no? Es también que pise fuerte porque tiene armas y porque a todo el mundo le está acechando y diciendo que le va a liquidar o lo que sea. Van a ir liderazgo, dictadura, llámele lo que ustedes quieran. Asesinato. Bueno, aquí, queridos amigos, lo importante es el alfa, ¿verdad? O sea, dentro de esa organización de la comunidad es importante, pero para eso se necesita el poder de la palabra. Es decir, un discurso sabio puede transformar decisiones.
En este caso, esta señora utiliza ese poder sabio. A ellos, que caiga nomás sobre mí, ¿verdad? Que caiga sobre mí toda esa culpa. Pero yo no quiero venganza. No quiero el Goel Haddam. Lo que yo quiero es esa justicia, pero esa justicia que prime sobre el restablecer el corazón, el alma, la personalidad de este ser querido. Y nada más y nada menos que en este caso de su propio hijo, ¿verdad? Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la culpa colectiva, es decir, las decisiones personales, afectan al tejido social. El hecho de que el rey no tomara la decisión, no tomara la decisión, se dan cuenta, en el caos de la corrupción en que vivimos nosotros mismos. Entonces, la gente en la agenda ve y mando y cuál va a la yapota, va a echar la yapota. No, dos opona y va a ver. ¿Por qué? Y porque falta, aquí no hay verdaderamente uno que ejecute, es decir, el que rige. El rey está para regir. Entonces, mirando y haciendo justicia, por eso es el que juzga. Y sobre todo mirando la ley, es decir, aquí dice, esta es la ley, el legislativo, que nosotros tenemos que juzgar sobre esta ley y tenemos que regir, es decir, tenemos que ejecutarlo. Y entonces, queridos amigos, la culpa colectiva, si es que no se soluciona, ¿qué pasa? Y vienen los problemas de la sociedad. ¿Y por qué? Y porque sálvese quien pueda. Cada uno, oye por lo oye por sí. Y por último, queridos amigos, una última enseñanza, es muy interesante, el rey como un juez herido. En este caso es David. Juzga de su propia fractura interior. Entonces, este es otro elemento, queridos hermanos, que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Porque ñandé con la ñaimeros y no bebe. Añandé o la otoscaina la situación. No es fácil juzgar. No es fácil regir. No es fácil legislar. Cuando nosotros estamos dentro de ese problema. Es lo que nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Que al final de cuentas estamos haciendo, entre comillas, leyes no para la gente o para la comunidad. Como decía el Papa Benedicto XVI a los del Congreso alemán. Si ustedes están aquí sentados solamente para legislar para ustedes, para su provecho y beneficio, entonces esta es simplemente una cueva de bandidos. Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, de apellido Ratzinger. Queridos amigos, esto es evidentemente que un llamado y un estirón de oreja también para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos al frente, verdad? ¿Cómo entendemos, queridos amigos, este servicio tan importante que Dios nos ha dado? Por una parte, decimos luego que nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Ahí está todo, ¿verdad? Sacerdotes tienen que ser los que tienen que poner esa ley de Dios a entender. Profetas, los que tienen que anunciar verdaderamente y tienen que juzgar si está bien o si está mal. Y luego reyes, es decir, tenés que regir, tenés que poner en práctica lo que hemos decidido dentro de la comunidad. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.